En el organismo de los mamíferos se desarrollaron dos sistemas coordinadores o integradores que relacionan el estímulo con la respuesta, el sistema endocrino y el sistema nervioso. El sistema nervioso incluye el tejido nervioso del organismo y tiene por función principal la comunicación. En la célula nerviosa, la neurona, las funciones celulares generales de irritabilidad y conductibilidad alcanzan su máximo desarrollo. El sistema nervioso se divide en dos, en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central consta del encéfalo y la médula espinal, recibe aferencias provenientes de neuronas sensoriales y dirige la actividad de neuronas motoras que inervan músculos y glándulas. Además, tiene la capacidad de al menos formas rudimentarias de aprendizaje y memoria. El sistema nervioso central contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas unidas funcionalmente por medio de sinapsis. El sistema nervioso periférico comprende todo el tejido nervioso fuera del encéfalo y de la médula espinal. Está compuesto por ganglios, plexos y nervios. Los nervios periféricos permiten que la neurona del sistema nervioso central estén en contacto con todas las partes del organismo. Las fibras nerviosas que salen del sistema nervioso central se denominan eferentes o motoras, mientras que los que salen de los ganglios exteriores al sistema nervioso se les denomina aferentes o sensitivas. Además de las neuronas, el sistema nervioso incluye células especiales de sostén, que son la neuroglía y tejido conectivo. La neurona es la principal célula del tejido nervioso, encargada de la comunicación entre una neurona y otra. Existen aproximadamente más de 10.000 millones de neuronas. Las neuronas se clasifican dentro de tres categorías generales: neuronas sensitivas que transmiten impulsos de los receptores al sistema nervioso central, y las prolongaciones de estas neuronas están incluidas en las fibras nerviosas aferentes somáticas y aferentes viscerales. Las neuronas motoras, que transmiten impulsos del sistema nervioso central o ganglios a células efectoras. Sus prolongaciones están incluidas en las fibras nerviosas aferentes somáticas y viscerales. Las interneuronas o neuronas intercalares forman una red integrada de comunicación entre neuronas sensitivas y neuronas motoras, y aproximadamente el 99.9% pertenecen a esta red de integración. Se pueden clasificar según su forma y cantidad de prolongaciones. Las neuronas unipolares solo tienen una prolongación a la cual se le atribuyen funciones axónicas y también dendríticas. No son frecuentes en mamíferos. Las neuronas bipolares poseen dos extremos opuestos que parten del pericardio. Se encuentran en la retina y en el ganglio espiral de la cóclea del oído interno. Las neuronas pseudo-unipolares se desarrollan a partir de las células bipolares. Su cuerpo es redondeado y emite una única prolongación que después se separa formando una T. Son típicas en ganglios de los nervios craneales y espinales. Estas células son neuronas sensitivas primarias. Las neuronas multipolares poseen muchas dendritas y un axón. Si su axón es largo, se les conocen como neuronas de Golgi tipo 1, que forman vías de conducción largas o nervios periféricos. También se denominan neuronas de proyección. Si su axón es corto, se les llama neuronas de Golgi tipo 2, también llamadas neuronas estrelladas o neuronas granulosas. Son típicas de la corteza cerebral y cerebelosa, las cuales participan en la organización de sistemas de conmutación locales. Hay otras designaciones dentro de las neuronas multipolares que se determinan como las neuronas piramidales. Poseen un soma triangular puntiagudo y se encuentran en el cerebro. Las neuronas mitrales se encuentran en el bulbo olfatorio, cuyo pericarión se parecen a una mitra. Las neuronas estrelladas poseen prolongaciones ramificadas muy uniforme y con frecuencia corresponden a las células de Golgi tipo 2. Las neuronas de Purkinje pueden clasificarse como neuronas de Golgi tipo 1. Las neuronas anoxónicas son neuronas con ausencia de axón y se encuentran en el bulbo olfatorio y en la retina, que son las células amacrinas. La neurona posee un cuerpo celular, soma o pericardio. Y emite largas prolongaciones citoplasmáticas. Las prolongaciones cortas ramificadas son las dendritas y la prolongación alargada es el axón,
que en algunos casos alcanza más de 1 metro de largo. El axón emite ramificaciones, las colaterales, a lo largo de su recorrido, y además presenta ramificaciones preterminales donde termina la neurona y forma contactos sinápticos. La más pequeña tiene un diámetro de 4 micrómetros y la más grande un diámetro de 135 micrómetros. El citoplasma del pericarión contiene todos los organelos celulares. El núcleo, en la mayoría de las neuronas, es esférico. Su nucleolo es grande y central. El retículo endoplásmico rugoso es abundante en las células nerviosas, más en las neuronas motoras. Forma agregados de vesículas paralelas entre las cuales hay polirribosomas. El conjunto de vesículas y ribosomas distribuidos por el citoplasma son los corpúsculos de Nissl. Las mitocondrias existen en pequeñas cantidades en las dendritas y axones, un poco más abundantes en el pericarión y un gran contenido en las terminaciones axónicas. Las neurofibrillas, filamentos intermedios. Estos atraviesan el citoplasma del pericarión y de las prolongaciones. En el axón y las dendritas son paralelas, en el pericarión se cruzan. Están compuestas por haces de filamentos de unos 10 nanómetros de diámetro que se agrupan entre los corpúsculos de Nissl y en los axones y dendritas. Corresponden a los filamentos intermedios de otros tipos celulares. Así, son parte del citoesqueleto y confieren sostén mecánico, sobre todo en el axón, que se encuentra en gran cantidad y paralelo. Las neurofibrillas y los corpúsculos de Nissl son los componentes más característicos del citoplasma de las células nerviosas. Cabe destacar que el cono axónico carece de organulos citoplasmáticos grandes. La sinapsis es la conexión funcional entre una neurona y una segunda célula. Dependiendo de la región en la que se conectan, pueden ser axodendríticas, axosomáticas y axoaxónicas. La transmisión puede ser química o eléctrica. Las sinapsis químicas se dan mediante la liberación de neurotransmisores dados desde los botones terminales o terminaciones presinápticas hacia las posinápticas, mientras que las eléctricas se dan mediante impulsos a través de uniones comunicantes como nexos y gap. Dentro del sistema nervioso central, las células de sostén reciben el nombre de neuroglía o células gliales, que significan pegamento, con función estructural y metabólica, y se encuentran junto a las neuronas. Se calcula que en el sistema nervioso central hay 10 células de la glía por cada neurona. Estas ocupan aproximadamente la mitad del volumen del tejido. Y las prolongaciones de la neurona están completamente cubiertas por la neuroglía, lo que indica que ésta ejerce también un papel de aislante eléctrico, lo que posibilita la formación de circuitos neuronales independientes, impidiendo la propagación desordenada de los impulsos nerviosos que recorren estos circuitos. Cabe destacar que las células de la neuroglía no generan impulsos nerviosos. Sin embargo, participan en el control de la composición química del medio donde están localizadas las neuronas. Las células de la glía poseen en su superficie receptores para moléculas neurotransmisoras y disponen de ciertas proteínas que existen también en las neuronas. Las células de la neuroglía son astrocitos. Son las células de la neuroglía de mayor tamaño. Proveen sostén físico y metabólico para las neuronas del sistema nervioso central. Poseen núcleos esféricos y centrales. Emiten muchas prolongaciones que rodean completamente los capilares sanguíneos y los inducen a formar las zónulas occludens, que constituyen la barrera hematoencefálica, pies perivasculares. Los astrocitos protoplasmáticos, que prevalecen en la sustancia gris. Estos astrocitos poseen abundantes prolongaciones citoplasmáticas cortas y ramificadas. Los astrocitos fibrosos, que son más comunes en la sustancia blanca, tienen menos prolongaciones, que son más bien rectas. Ambos tipos de astrocitos contienen haces prominentes de filamentos intermedios compuestos por la proteína ácida fibrilar glial. No obstante, los filamentos son mucho más abundantes en los astrocitos fibrosos, de ahí su nombre. Los astrocitos protoplasmáticos en la superficie del encéfalo y la médula espinal extienden sus prolongaciones, pies subpiales.
hacia la lámina basal de la pia madre para formar la membrana limitante glial, una barrera de impermeabilidad relativa que rodea el sistema nervioso central. Los oligodendrocitos son células más pequeñas que los astrocitos y son ricas en organulos. Son activas en la formación y el mantenimiento de la mielina en el sistema nervioso central. Se encuentran tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris. En la sustancia blanca se disponen en hileras entre las fibras nerviosas, oligodendrocitos interfasciculares, y son responsables de la formación de la mielina del sistema nervioso central. Las prolongaciones múltiples de un solo oligodendrocito pueden mielinizar un axón o varios axones cercanos al mismo tiempo. Las prolongaciones, a manera de lengüeta, parecen rotar alrededor de un axón. Se mantienen cerca de él hasta que se forme la vaina de mielina. Células microgliales. Estas células muestran citoplasma escaso, un núcleo oval a triangular y prolongaciones irregulares cortas. El cuerpo celular y las prolongaciones también tienen espinas. Estas células funcionan como fagocitos. Las células ependimarias o ependimocitos son células epiteliales bajas, de forma cilíndrica a cuboide, que recubren los ventrículos del cerebro y el conducto central de la médula espinal. Su citoplasma contiene en abundancia mitocondrias y haces de filamentos intermedios. En algunas regiones, estas células son ciliadas, una característica que facilita el movimiento del líquido cefalorraquídeo. Se concluye que las células ependimarias forman membranas limitantes y pueden intervenir también en el transporte del líquido cefalorraquídeo. El sistema nervioso vegetativo o autónomo se compone de 3 partes: simpático, parasimpático y plexo intramural. Posee 2 neuronas interconectadas continuamente, preganglionar y posganglionar. El neurotransmisor siempre es acetilcolina. El sistema nervioso simpático tiene participación en la vasoconstricción y se origina en la médula espinal de segmentos torácicos y lumbares altos, mientras que el parasimpático tiene una función secretomotora y se origina en el encéfalo y segmentos sacros de la médula espinal. La mayor parte de un nervio periférico consiste en las fibras nerviosas y sus células de sostén. Las fibras nerviosas individuales y sus células de Schwann asociadas se mantienen juntas por la acción de un tejido conectivo organizado en 3 componentes: entoneuro, que comprende el tejido conectivo laxo que rodea cada fibra nerviosa individual; perineuro, que comprende el tejido conjuntivo especializado que rodea cada fascículo de fibras nerviosas; epineuro, que comprende el tejido conjuntivo denso no modelado que rodea un nervio periférico y llena los espacios entre los fascículos nerviosos. Se denomina ganglio a un conjunto de células nerviosas fuera del sistema nervioso central y se dividen en 2 tipos: los ganglios sensoriales y los autónomos. Los sensoriales están formados por neuronas sensoriales y están relacionados con los nervios craneales 5, 7, 9 y 10 y con los nervios raquídeos. Los ganglios autónomos ejercen una función motora que pueden provocar contracción de músculo liso o cardíaco y secreciones glandulares. El sistema nervioso central está dividido en 2 grandes partes: el cerebro y la médula espinal. En él existe una separación entre los somas celulares de las neuronas y sus prolongaciones, lo que hace que se identifiquen en el encéfalo y en la médula espinal 2 partes distintas denominadas sustancia blanca y gris. La sustancia gris se denomina así porque muestra una coloración similar a esa observada macroscópicamente, formada por cuerpos celulares y neuronas de la glía. Las meninges son las membranas protectoras del cerebro. Estas rodean al encéfalo y la médula espinal, nervio óptico y las porciones iniciales de las raíces de los nervios craneales y espinales. La dura madre, que rodea el encéfalo y la médula espinal, se compone de tejido conectivo fibroso y contiene gran cantidad de nervios sensitivos y vasos sanguíneos. La aracnoides está dentro de la dura madre. Está formada por una delgada capa de tejido conectivo. El aspecto es de tela de araña. El espacio entre la pia madre y la aracnoides se denomina subaracnoideo y contiene líquido cefalorraquídeo. Pia madre es una delgada capa de tejido conectivo que recubre íntimamente la superficie del encéfalo y la médula espinal. Está recubierta por una capa de células aplanadas que continúan con el epitelio aracnoideo.